hace mucho que no leí un libro tan como que intrigante. O sea, no le puedo mentir. A mí se me olvidó un poquito el plot, porque me quedé hasta esa parte. Creo que puedo decir con confianza que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. La volví después de varios días, semanas, quizás un mes, pero tengo una excusa válida y es que me he mantenido leyendo. Sí, leyendo. He estado leyendo absolutamente de todo para hacer el video de hoy. He estado leyendo muchísimo más comparado con otros años. Cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, leía todo el tiempo. Leía incluso durante las clases. Pero a medida de que uno va creciendo y tiene menos tiempo para hacer los hobbies, etcétera, etcétera, pues como que soltó un poquito el hábito de leer mucho, sino que leía ocasionalmente. Y una de mis metas de este año es leer más. Así que hoy vamos a ver mi wrap-up del 2026 y también me gustaría saber cuántos libros han leído en este 2026 y cuáles son. Y cuál es su favorito también. Escríbeme en los comentarios para ponerlo en mi lista y empezar a leerlo. El primer libro que me leí en el 2026 fue Las bestias olvidadas de él. ¿Y cómo se los describo, Dios? Ok, vamos a ver. ¿Por qué me interesó ese libro? En primer lugar, yo quería leer, yo estaba muy estudio Ghibli, ustedes saben que a mí me encanta el estudio de Ghibli. Estaba muy estudio Ghibli, quería leer algo que me recordara estudio Ghibli. Y este libro en específico tiene unas semejanzas con la princesa Mononoke. Las bestias olvidadas de Eld trata de una hechicera que se llama Sibel. Sibel vive en la montaña de Eld, completamente alejada de la humanidad, solamente está ella y la acompañan unas bestias que son animales que solamente pueden comunicarse con ella, o sea, ella las escucha, pero vive sola. Entonces, por ende, ella normalmente solamente piensa en ella misma y sus bestias. Pero un día vino un soldado y le trajo un bebé y le pidió que lo aceptara y que lo criara. Y ella lo aceptó, obviamente, pero sí supuso como un shock para ella, porque no solamente terminó criando a una persona que ella nunca lo había hecho, sino también queriéndola. Entonces, ella va por estos cambios sociales, esos cambios internos de su parte que son muy conflictivos para ella y uno lo ve en la historia completa. O sea, ella dice, ok, siento esto, pero ese sentimiento es tan como que diferente a lo que yo soy. Entonces, algo bueno o algo malo es muy chulo. Es cortito también, no te toma mucho tiempo para leer. Y sí, es una historia fantástica, es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de crecimiento personal también y de encontrarse a sí misma. Hace mucho tiempo no leía un libro tan bueno, un libro que te deje tantas enseñanzas. He hecho comentarios, he hecho reflexiones y en realidad a mí me encantó el libro y siento que me sumó mucho como persona. Así que por eso le doy un 5 de 5. Lo mejor que leí. Lo mejor que leí. El segundo libro que me leí fue Luna de Agua. Este, de hecho, fue el libro que empecé y no terminé. Cuando terminé Las bestias olvidadas de él, yo me encontraba como en ese hype de quiero leer todo lo que me recuerda a Ghibli. O sea, necesito leer todo lo que me recuerda a Ghibli y lo necesito leer ahora. Y justamente Luna de Agua tenía como ese feeling, según las personas de Estudio Ghibli. Se trata de una chica que es dueña, bueno, cuya familia es dueña de una casa de empeños. Pero no es como cualquier casa de empeños que tú llevas algo, un objeto, y te lo reciban, sino que más bien las personas van a vender sus arrepentimientos. ¿Cómo funciona? Es un lugar escondido en Tokio, atrás de un restaurante de ramen, y no es como que la gente va directamente allá, sino que como un sentimiento, feeling, hacen que encuentren esa casa de empeños. Es muy como de destino. La chica, o sea, no le puedo mentir. A mí se me olvidó un poquito el plot, porque me quedé hasta esa parte.
siento que la lectura estaba un poquito lenta para mí. Tiene un feeling muy cozy, muy, muy como que es un libro bonito, está escrito muy bonito, pero no logré conectar. Y yo siento que era porque estaba un poquito em, lento para mí. Quizá debí tener más paciencia y quedarme a leerlo, pero no lo terminé. No puedo como que decir, oh, le doy tanta de tantas estrellas. Ahora bien, si ustedes se lo leyeron, si algunos lo leyeron hasta el final y me dicen, Laura, léetelo de verdad, solamente dale un poquito más a la lectura y tú vas a ver que el momento crucial que te va a enganchar va a estar ahí y vas a continuar la lectura, díganmelo. Y yo voy a hacer el intento de terminar de leerlo. Pero hasta ahora sí, no logré conectar con Luna de Agua. Ok, señora, el momento ha llegado. Sol de medianoche. El que me conoce sabe que yo no puedo durar un año sin leer algo de Crepúsculo. Lo que sea. Pero sí, estuve leyendo Sol de medianoche y wow, Edward habla pila. O sea, ya yo lo sabía, porque que si tú ves los libros comparando el de Crepúsculo y el de Sol de Medianoche, el Sol de Medianoche es mucho más grueso. Y para las personas que no estén muy de lleno entre el lore de Crepúsculo, les explico. Sol de Medianoche es los mismos acontecimientos del primer libro de Crepúsculo, pero desde la perspectiva de Edward. Edward habla mucho. Él describe muy bien sus sentimientos. Y quizá porque obviamente los vampiros no duermen, quizá también influya en la longitud del libro, pero sí, atento porque vas a durar un tiempecito leyendo. Fue muy interesante ver de lleno la vida de Edward y la vida de los Cullen. Era un tema que a mí me apasionaba mucho y que me daba mucha curiosidad. O sea, excelente. Vemos a Bella y vemos cómo Bella ve la vida día a día de los Cullen. Pero ¿cómo sería verlo desde dentro? Y eso es lo que vemos en Sol de Medianoche, eso es lo que vemos con Edward. La dinámica que tiene Edward con todos sus hermanos es completamente distinta y súper única, incluida también con sus padres. Y incluso uno aprende cosas nuevas de cada personaje y de la historia detrás de lo que está en Crepúsculo. Antes de que Edward conociera a Bella, antes de que los demás hermanos fueran parte de la familia, cuando justamente solamente eran Edward y Carlisle. Y para mí eso es mortal. Y te lo recomiendo completamente si aún no lo has leído y quieres saber más de la historia de los Cullen. A ese libro le doy 5 de 5. ¡Qué sorpresa! Yo dando 5 de 5 a un libro de Crepúsculo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pero sí, amé, amé. Y también ya lo último de Sol de Medianoche. La manera en que Edward habla del amor que siente por Bella, punto final. Y eso es algo que no lo vemos en las películas. Y que ahora verlo desde, obviamente, Bella cómo interpreta los sentimientos de Edward y cómo él lo dice también en Crepúsculo y todos los libros de Crepúsculo con el punto de vista de Bella. Pero presenciarlo, pero leerlo desde Edward, le da un peso abismal. El siguiente libro que me leí fue El Castillo Ambulante. Wow. Si no vieron mi short, que lo voy a poner por aquí para que lo vean. Creo que puedo decir con confianza que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Junto con Mujercitas y Ana de Tejas Verdes. Y claro, Los Juegos del Hambre y Crepúsculo. Ve que yo no puedo tener un libro favorito. Volviendo al tema del Castillo Ambulante. Yo no puedo negar que yo soy fan de Estudio Ghibli. Y desde hace muchísimo tiempo yo tenía en lista leer El Castillo Ambulante, pero nunca lo comencé por X y razón. Resulta que esta vez me puse las pilas y empecé a leerlo y wow, qué historia. Y primero te digo,
si vienes con la mente puesta de que, oh, vas a leer lo mismo que vimos en la película de Estudio Ghibli, te cuento que es completamente diferente. Incluso, lo que vemos en el libro complementa la historia, la película de Estudio Ghibli, en una manera magnífica. Vemos lados de Sophie y vemos el punto de vista de Sophie de una manera como mucho más humana y mucho más real y mucho más, ¿cómo lo puedo decir? Como que relatable. En el sentido de que a medida de que iba leyendo, yo crecía, sentía que crecía a medida de que Sophie lo hacía. Les explico. La trama es la misma. Sophie empieza la historia sintiéndose muy resignada. Al ser la mayor de tres, que son tres hermanas en vez de dos, al ser la mayor de tres, ella vive resignada de que ella nunca va a tener éxito, que ella simplemente no va a pasar de ser una sombrerera. Pero luego de que es hechizada por la bruja del páramo y es convertida en una señora mayor, dice como, estima como 90 años, es muy impresionante como en esos momentos que uno diría que fueran los más difíciles, en el que uno perdería la esperanza, es donde ella coge más fuerzas. Donde ella dice, ok, pero vamos a hacer todo entonces, voy a hacer todo sin importar qué. Y ella se involucra en la magia, ella hace nuevos amigos, ella se da a valer por sí misma. Y uno dice, wow, siendo joven ella lo puede hacer, pero ella se sentía ya más resignada. Entonces es muy emocionante ver cómo la adversidad, en vez de derrumbarla, la levantó completamente. Y ya en la trama, si tú quedaste como queriendo más, lee el libro, porque ahí tú vas a ver el background de Howell, que es completamente diferente a la película. Howell en realidad en el libro me molestó muchísimo. Él es muy, muy, muy como que... ah. Pero al final, como todo tiene una congruencia como bonita, entonces sí, al final sí me gustó Howell. Realmente les recomiendo leerlo porque deja un sentimiento bonito en el corazón. Y siento que todo el mundo puede aprender de Sophie. Así que le doy 5 de 5. Y para llegar a mi último libro que leí en el 2026 está Japanese Gothic. Señores, ¿cómo yo les cuento este libro? ¿Cómo yo les cuento este libro? Primero, es el primer libro que yo leo de horror. Yo no puedo leer. Bueno, me di cuenta que sí puedo leerlo, pero yo no leo horror. Yo no veo gore, yo no puedo ver eso, pero leer este libro me enseñó que sí puedo leerlo. Ahora bien, ¿lo voy a leer de nuevo? No. ¿Por qué? Porque me dio mucho miedo. Les voy a explicar por qué me dio mucho miedo. Japanese Gothic, que es un libro que incluso, si mal me equivoco, salió este año, déjenme ver. Sí, salió en abril 14 de este año. Entonces solamente está en inglés hasta ahora. Espero que saquen una versión en español para que más personas puedan leerlo. Pero si sabes inglés, te recomiendo que lo leas. El libro trata de un chico que se llama Lee Turner, quien a su roommate, a su compañero de cuarto en Nueva York. Entonces, él tiene un problema. El problema es que no se acuerda por qué o cómo lo hizo. Entonces, él huye a Japón a vivir en una casa vieja, 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 en Kagoshima, en Japón con su papá. Y la nueva esposa de su papá, quien también es japonesa, al igual que era su mamá, del dictador que no mencioné, pero falleció también. Y ahí, en esa casa vieja, 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 que está en un lugar completamente aislado de la civilización, él tiene como que este feeling raro, tiene un sentimiento raro de la casa. Resulta que en su cuarto hay un closet que no es un closet. Porque cuando él lo abre solamente hay como una pared de cemento, o sea, abre hacia ningún lugar. Pero una noche él decide abrir
esa puerta y del otro lado hay una chica. Esa chica se llama Zen. Zen es de una familia samurái de 1876, lo que indica que ella es un fantasma. Es una historia muy interesante porque es como Lee Turner se relaciona con Zen. Él quiere como que ella le ayude a descifrar una manera de cómo él puede ver a su mamá que falleció trágicamente. A cambio, Lee Turner le iba a decir a Zen cómo ella falleció, porque ella todavía no entiende o no comprende por qué ella es un fantasma, si ella se siente tan humana como se siente Lee Turner. Entonces es una historia muy como que, un rompecabezas mental. ¿Por qué Lee Turner de 2026 puede comunicarse con Zen de 1877? Es una historia que tiene mucho gore, tiene mucho horror, porque obviamente trata de... Y también la cultura samurái, porque Zen, como decía, es de una familia samurái. Y sí, en realidad da un poquito de miedo porque es muy explícito en esas partes de horror, en esas partes de gore. Hubo momentos en que yo simplemente tuve que pasar la página porque no podía leerlo. Pero lo bueno de ese libro es que si fuese otra trama, si fuese otra manera de haberse escrito, yo lo hubiese dejado. Pero Japanese Gothic tiene como que eso que te engancha. Hace mucho que no leí un libro tan como que intrigante. Y eso me encantó muchísimo porque me preguntaba, oh, ¿qué va a pasar ahora? Pero esto sucedió, pero otro sucedió. Entonces, ¿cómo eso coexiste al mismo tiempo? Es una locura total y está increíblemente escrito. Y es una historia única. Yo nunca había leído algo así. Así que, si puedes leer horror y hablas inglés, te recomiendo leer Japanese Gothic. Yo le doy 5 de 5. Y una recomendación, no lo lean de noche porque les va a dar pesadillas como a mí me dio. Sí. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Creo que estos primeros 6 meses del año fueron muy fructíferos para mí. Nunca, bueno, no nunca, pero hace mucho que no leía tanto. Y eso me trae mucha felicidad porque estoy cumpliendo mi meta de lectura. Estoy muy emocionada por estos próximos 6 meses. Yo empecé a leer Cersei y hasta ahora muy interesante. Así que si tienen otras recomendaciones de libros, por favor escríbanme en los comentarios. Ya saben lo que me gusta. Me encanta la fantasía, me gusta el romance si tiene aspectos de fantasía. Me gusta la distopia y el horror. O sea, tengo que analizarlo. Porque me gusta Japanese Gothic porque la cultura japonesa es muy interesante para mí. Entiendo que es súper interesante. Pero los temas son muy hardcore para mí. Así que si tienen una historia de horror, pónganlo en los comentarios. Los voy a leer en la hipnosis a ver si lo puedo leer por completo. Manden todas sus recomendaciones y también cuál es su libro favorito de estos primeros 6 meses. Si han leído. Y si todavía no han leído, señores, el año está enterito casi todavía. Así que lean. Y lean uno de esos libros y me dejan saber qué tal. ¿Sí? Nada, nos vemos en un próximo video. Y sí, hasta luego.